Un cordial saludo. Vamos a ver cómo se controlan las horas hombre y el costo de las planillas en el sistema Constructsoft. En control de obra tenemos mano de obra, costo semanal de planillas. Y aquí tenemos todas las planillas de las semanas que se han trabajado. El ASPA muestra que esas planillas tienen horas hombre trabajadas y el sistema nos muestra de qué día a qué día es cada planilla. E incluso muestra acá el día de la semana calendario. Ahí tenemos planillas también que son planillas que pertenecen a un solo mes, como planillas que pueden pertenecer a 2 meses, que la llamamos tipo de semana dividida. Si vemos este tipo de semana, tenemos que este personal ha trabajado tanto en el mes de julio como en el mes de agosto. Podríamos decir de que se trabajó solo hasta el día sábado y no se trabajó en agosto. O sea, el día 3 de agosto se trabajó solo hasta el 1 de agosto. ¿Qué es lo que hace el sistema? En función a estos días, el sistema va a prorratear las horas hombre para los meses que les corresponden. En este caso, prorratearía solamente para el día sábado y también prorratearía estos 4 días para la semana de julio y esto sería para la semana de agosto. Si generamos una nueva planilla, podríamos alimentar acá las horas hombre trabajadas. Vamos a decir que vamos a alimentar un documento. Esta fecha es la fecha de digitación de la persona que digita el costo de la planilla y las horas hombre. Pero este costo de planilla va a ingresar directamente a esta semana. Por lo tanto, dejaremos la fecha ahí. Vamos a decir que hemos trabajado en estructuras, un responsable, también hemos trabajado en las fases de excavaciones, con el mismo responsable. Y vamos digitando el costo de la planilla con la cantidad de horas hombre. Se ha trabajado también en la fase de encofrados. Un documento, el costo de la planilla, se ha trabajado también en la fase de concreto. Buscamos la fase de concreto, el responsable, y también se ha trabajado en la fase de eliminación de material excedente. Muy bien, esta es la planilla alimentada en esta semana. Vamos ahora a generar una nueva planilla. Pero esta planilla nosotros vamos a enviar el formato a la obra para que en la obra alimenten la planilla con el sistema que ellos tengan y nos devuelvan el formato de la planilla para ser alimentado al sistema. Esto está aquí en especiales en la ruta de exportación, y esta es la ruta donde nosotros vamos a exportar las planillas en este directorio. Si estamos en el control de obra, vamos a
esta planilla y vamos a exportarla. Exportamos la planilla y el sistema nos va a generar una planilla con todas las fases que nosotros tenemos. Y le decimos exportar, generar la planilla Excel. Una vez generada esta planilla, esta es la planilla que nosotros enviamos vía correo electrónico a la obra, y en la obra podrán colocar las horas hombre. Por ejemplo, que coloquen acá 100 horas, que coloquen acá 10 horas, por decir, a un costo de 150, y que coloquen acá 100 horas, y que esta planilla ha sido trabajada en dólares, por ejemplo, no sé, que sean $40. Esta es nuestra planilla que se generó en la obra. De la obra regresan a la oficina principal. ¿Nosotros qué hacemos? Eliminamos estos campos que no los necesitamos, que son los campos que indican qué formato debe tener cada una de las columnas, y acá dice que para importar el archivo hay que eliminar las 10 primeras filas. Bueno, lo eliminamos y grabamos esta planilla y la guardamos en planillas como un libro de Excel. Estamos grabando la planilla de la hora 7:40, que es la semana 8. Muy bien, ya tenemos la planilla en nuestro directorio y vamos a importarla. Importamos la planilla y importamos la planilla en el formato nuevo de Excel de la hora 7:40 de la semana 8. Ya la planilla fue importada. Lo que teníamos en soles está en soles, y lo que está en dólares nos dice acá el tipo de cambio, que ya el sistema lo tomó porque estaba alimentado el tipo de cambio, y nos da el costo total de la planilla. Esta es la forma como Construsoft trabaja el manejo de las planillas para controlar las horas hombre y el costo semanal de la planilla por cada una de las fases o partidas de control. Les recomiendo ingresar a nuestra página www.construsoft.com y visitar videos de Construsoft, donde se han desarrollado temas referentes a análisis de precios unitarios, presupuestos, programación, valorización, faseo y control económico de obra. Allí también podrán descargar el manual del presupuesto civil, como también el sistema Construsoft gratis, que les permitirá presupuestar sus obras. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.